Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Urieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Chomin. Nuestro invitado para hoy en este programa es Germán Umaña, el director ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana y un gran conocedor de la integración latinoamericana. Sí, efectivamente, Alejandro. Germán Umaña es no solo un gran conocedor de las relaciones comerciales colombo-venezolanas, sino también de las economías de ambos países. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, un placer estar con ustedes como siempre. Mira, Germán, cuéntanos cuál es el estado del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela hoy en día. Bueno, hoy en día el estado del intercambio comercial hay que mirarlo de dos formas. Uno, todo lo que es el intercambio comercial legal, que es igual al 2019, más o menos un total de 200 millones de dólares se van a alcanzar en diciembre, cuando en el pasado fueron hasta 8.000 millones. Pero el comercio informal, ilegal, por frontera, especialmente norte de Santander y Táchira, pues alcanza los 1.800, 2.000 millones de dólares. Es decir, no ha cambiado en nada desde la llegada de Maduro. Lo único que ha cambiado es que cuando Maduro, el comercio, antes de llegar Maduro, el comercio era legal y ahora el comercio es totalmente ilegal entre Colombia y Venezuela. Y los dos gobiernos están jugando a mantener cerradas las fronteras, pero a mantener abierto el comercio, pero promoviendo la ilegalidad. Ahora, Germán, el comercio que cuando llegó a tener 7, 8 mil millones de dólares, era un intercambio realmente muy fructífero. ¿Cómo se conformaba? ¿Cuáles fueron los sectores, tanto en Colombia como en Venezuela, que lograron llegar a ese nivel de intercambio tan elevado? Mira, básicamente aquí tiene un aspecto muy interesante porque hubo mucho de complementación industrial y productiva. Eso significaba que se favorecían los empresarios de las dos regiones. En Venezuela los denominados megaproyectos hoy destruidos, pero sí, Venezuela exportaba todo lo que tenía que ver con la parte de ferrosos, todo lo que era laminados en caliente, laminados en frío, y mucho lo que tenía que ver con aceros redondos de construcción. Aquí lo utilizaba la industria metalmecánica y lo utilizaba la industria de la construcción. Por otra parte, toda la petroquímica básica. ¿Tú recuerdas de tu bachillerato que el radical 1 era el propileno y aquí lo que hacíamos era la tarropetroquímica? Entonces complementábamos y hacíamos el radical compuesto de la petroquímica. Ustedes tenían la red petroquímica importante y nosotros la petroquímica aguas a base, y eso tenía mucho que ver con textiles, confecciones, plásticos, que después volvían hacia Venezuela. En tercer lugar, pues estaba toda la industria del aluminio en Venezuela, que era nuestra materia prima principal, y en general teníamos un intercambio bien importante desde el punto de vista de complementación industrial. Sin embargo, lo que sí es cierto es que siempre fue una balanza comercial deficitaria para Venezuela, en donde las exportaciones colombianas prácticamente triplicaban las exportaciones venezolanas, pero porque, y eso no es una sorpresa para nadie, Venezuela, iban los venezolanos a Miami y decían en un almacén, eso está barato, deme 3. Era el tiempo donde manejaban el dólar preferencial y las importaciones, y Venezuela era el gran comprador latinoamericano. Sin embargo, la complementación fue importante. ¿Qué consecuencias trajo la salida de Venezuela del Acuerdo de Cartagena? Mira, yo creo que aquí es importante decirles lo siguiente. La salida de Venezuela, en primer lugar, estaba anunciada desde el 2002. Yo estuve en una reunión en Nueva York, en donde estuvieron presentes los presidentes, y entre ellos el señor Chávez, presidente de Venezuela, donde se discutió el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y posiblemente el acuerdo de asociación con Europa. No es mentira, Chávez lo dijo claramente, lo puedo decir entre comillas, dijo: el día que Colombia y Perú firmen el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, ese día Venezuela se retira de la Comunidad Andina. Efectivamente, fue unos años después, pero ya
en el 2006 todas esas condiciones de ruptura de la comunidad andina estaban dadas, 2006 se retira Venezuela, pero los efectos solo se sienten a partir del 2012, porque Venezuela debía cumplir todos los compromisos durante 5 años. Pero ¿qué pasó ahí? Pues los efectos son mucho más graves de lo que es lo comercial. Es decir, toda la institucionalidad, toda la seguridad jurídica, todo lo profundo que habíamos conseguido, no solo por la zona de libre comercio, sino por el arancel externo común, sino por la circulación de servicios fronterizos. Esto se perdió, todas las normas comerciales, toda la claridad conceptual que existía se perdió, y ahorita lo único que tenemos es un acuerdito de Aladi que sirve para bien poco y un acuerdito de transporte que solo cumple Venezuela porque no lo cumple Colombia, porque no lo ha ratificado. Mire, el problema no es solo la pérdida del comercio, el problema es la pérdida de la institucionalidad y todo lo que habíamos logrado de institucionalidad y de fortalecimiento no solo de una zona de libre comercio, sino de un mercado común entre Colombia y Venezuela. Ahora, Germán, la relación entre Colombia y Venezuela pasa de una manera primordial por la frontera. La frontera es un escenario de bisagra, es una zona binacional. ¿Cómo ves tú la situación de la frontera? ¿Cuál crees que es hoy la perspectiva, las posibilidades de la frontera en el futuro? ¿Cómo ves la zona? Al principio yo les mencionaba que reemplazamos la legalidad por la ilegalidad, si ustedes recuerdan. Y es que voy a decir una cosa que no le va a gustar a mucha gente, pero bueno, yo estoy acostumbrado a decirlas así. El primer punto es, miren, no es justo que hayamos acabado completamente con la posibilidad de un desarrollo conjunto de los aparatos productivos y de la población y de la generación de empleo y de bienestar en las fronteras, porque hay diferencias políticas en el centro de los países entre nuestros gobernantes. No es justo que Venezuela, en este caso, haya puesto unos containers para no permitir el paso de mercancías, y no es justo que se le esté negando a las poblaciones que sean legales, que sean complementarias, que puedan desarrollar la recuperación conjunta de la frontera, porque los ciudadanos de frontera no son colombianos ni venezolanos, sino son ciudadanos de fronteras, y resulta que las consecuencias de mantener cerradas las fronteras, a veces unos, a veces otros, por estar haciendo discursitos políticos que realmente no superan la posibilidad de generar bienestar, desarrollo, empleo y no condenar a las poblaciones fronterizas a la ilegalidad, al papel de las BACRIM, al papel de las disidencias, al papel del ELN, al papel de las picardías y la corrupción de las instituciones colombianas y venezolanas, y reemplazamos toda una posibilidad de desarrollo conjunto, de desarrollo maravilloso que se estaba gestando, porque sencillamente nuestros gobiernos consideran que lo mejor que hay que promover es la ilegalidad y el cierre de las fronteras. Germán, ya para ir terminando, ¿cómo impacta en la relación comercial el tema de la dolarización de facto en Venezuela? Bueno, mira, es que la dolarización de facto en Venezuela tiene que ver con que el gobierno venezolano ya no tiene plata con qué comprar nada. Eso impacta muy de fondo las relaciones colombo-venezolanas. Es que ya no hay la posibilidad de que el gobierno venezolano controle las relaciones comerciales y de inversión colombo-venezolana. En Venezuela dicen algunos, y yo creo que en parte es cierto, es que políticamente esto se vuelve un capitalismo clientelar en donde se están entregando las inversiones a los sectores privados. Dicen unos que es a Rusia, a China, a Irán, dicen otros que es a los nuevos burgueses generados por la revolución, pero en general lo que está pasando dentro del impacto es que el sector privado es el encargado de hacer todas las negociaciones comerciales. Uno, un sector privado muy claro, otro, un sector privado menos claro, pero en general se liberan de las sanciones, se está produciendo un comercio creciente entre Colombia y Venezuela y de Venezuela con el mundo, y todo generado por el hecho de que ya se abandonó por parte de los agentes productivos y económicos la discusión política para
pasar a una discusión económica. Tengo los dólares, compro. Tengo los dólares, tienen los dólares, vendo. Tengo la posibilidad de hacer negocios, la tengo. ¿Me interesa en qué esquema político estoy? No. Tengo que tener el derecho y la libertad del mercado para hacerlo. Y eso es lo que le gusta a los economistas ortodoxos, que son partidarios del libre mercado. La consecuencia de la dolarización es el libre mercado. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos en el día de hoy. Germán Umaña es director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com. Hasta luego.